La ciencia ha demostrado que el oír impacta en nuestra forma de caminar y que aún nuestro equilibrio es influido por cuán bien escuchamos. Así, la instrucción o la educación, es decir, lo que escuchamos, son vitales para nuestra forma de vivir. La sabiduría es lo primero, dice Proverbios 4:7. No obstante, no importa cuán buena sea nuestra instrucción, el estudiante debe prestar atención. No sin cierta ironía, un antiguo maestro egipcio notó que el oído del muchacho está en su espalda. Escucha cuando lo azotan. En el arte egipcio, a menudo se representa el estudiante con grandes orejas en su espalda. No es suficiente con saber acerca del bien y del mal. Necesitamos saber cómo elegir lo correcto y no lo malo. El adiestramiento en la sabiduría consiste en escuchar la instrucción adecuada y en seguir y obedecer lo que hemos aprendido, para no terminar andando en la dirección equivocada. Bienvenidos a su programa Lecciones de la Biblia. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Bien amigos, vamos a continuar con lo que hemos estado conversando en la semana recién pasada acerca del libro de Proverbios. Ustedes saben, durante esta temporada hablaremos de este libro que fue escrito mayormente por el sabio Salomón. Ya hemos dado algunas características de él y creo que una de las principales es que son consejos prácticos para nuestra vida diaria. Y como siempre, estamos acompañados por Joel, una grata compañía. Gracias, pastor. Y esperamos que podamos seguir conversando sobre esto tan importante, interesante además. Así es, le Pero agradezco ¿sabes una su cosa? invitación. Pero ¿sabes una cosa? Te agradecería algo especial, que tú nos guiaras en una oración para pedir la dirección de nuestro Dios. Muy bien. Querido Dios, nuestro Padre, en esta hora rogamos tu presencia, no solamente al abrir tu palabra, sino que puedas estar en el corazón de cada uno de nuestros amigos que nos están sintonizando, para que lo que podamos aprender, Señor, pueda verse plasmado en nuestra vida diaria. Amén, Que Señor. tus bendiciones, que la felicidad, que la esperanza puedan ser el resultado de haber dedicado unos minutos a estar atentos a tu palabra. Amén. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, Joel. Fíjate, ahora vamos a ir al capítulo 4. Llegamos ayer, algo tocamos del capítulo 3. Y creo que es importante que usted sepa, nosotros le estamos dando una miradita a estos capítulos de Proverbios. No pretendemos alcanzar todo. ¿Por qué? Porque el tiempo no nos da para eso. Sí. Entonces hacemos algunos comentarios, pero nuestro interés además es despertar, valga la redundancia, el interés en usted para que estudie este importante libro de las Sagradas Escrituras, el libro de Proverbios. Ayer, como le digo, dimos una miradita a los primeros 3 capítulos y hoy día vamos a ir al capítulo 4 del libro de Proverbios. Aquí habla de los beneficios de la sabiduría. Interesante que cuando uno toma una obra literaria, un libro, Sí. es muy importante, pastor, leer la introducción o el prólogo y la conclusión. Sí. Sin necesidad tal vez de leer el libro completo, uno ya puede tener Una una idea idea de qué se trata. Justamente. El mismo ejercicio podríamos hacer con el capítulo 4, en donde comienza hablando algo que ya se venía repitiendo en los primeros 3 capítulos, que dice: oíd, hijo mío,
la instrucción de la sabiduría, ¿no? De hecho, se reitera, dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Y termina, ese es como comienza, y termina diciendo, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. El capítulo 4 podríamos resumir lo que comienza hablando, así como usted lo mencionaba en la introducción, de los oídos y termina con los pies. Así es. ¿Qué Justamente. relación habrá ahí? Es bien interesante, ¿no? Pero fíjate, lo dijimos sí. Cuando uno tiene un problema en el oído, pierde el equilibrio. Exacto. Entonces los pies ya no van para donde uno quisiera. Y tal vez eso fisiológico, eso físico, está reflejando algo que ocurre en la vida, en la esencia de la vida de aquellos, ¿no es cierto?, que buscan a Dios, ¿no? Tal vez esto nos muestra el proceso o la metodología divina para que la sabiduría surta el efecto que Dios quiere que surta en la vida práctica de sus hijos. Justamente. Fíjate, comienza el capítulo 4 con precisamente, oíd hijos la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. ¿Ah? Oíd la enseñanza. Ahora, cuando nos está hablando, recordemos, todo esto está en relación de un padre que conoce a Dios. Uh-huh. No estamos hablando de un padre pagano, podríamos decir Correcto. así, o ateo, que no. Está hablando en ese contexto. Y cuando le dice, oíd la enseñanza de tu padre, lógicamente que la enseñanza del padre será la enseñanza que el hijo le conviene. Porque he sabido también de algunos padres que por ahí llevan a sus hijos para que se hagan hombres, le dice, los llevan a lugares inconvenientes. Exacto. Cosa que ningún padre cristiano se le pasaría por la mente hacer. Entonces aquí el sabio dice que debe estar atento a los oídos, debe saber oír, escuchar lo que el Padre dice. Dice, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Mira, ¿cuántas veces el Señor está mencionando la ley? Qué importante es que nosotros sepamos que la ley nos favorece, que la ley no está en contra nuestra, que la ley no es algo pesado que el Señor nos ponga para echarnos a perder la vida. Al contrario. Interesante que el capítulo 4 está planteando esto de oír, como usted bien menciona, y podríamos tal vez extraer dos grandes principios en esta figura de escuchar, en el ámbito espiritual. El primero de ellos es que uno siempre escucha, y este es un fenómeno bien interesante, que cuando uno se graba con una maquinita, ¿no?, con una cámara, y se escucha la voz desde afuera, suena raro, ¿no? Sí. Escucharse desde afuera, porque uno se escucha de acuerdo a cómo retumban, ¿no es cierto?, sí. Las cuerdas vocales, y bueno, uno se escucha diferente, distinto. Por lo tanto, aquí hay una enseñanza bien interesante, que el acto de oír, tengo que oír algo que viene de afuera. En el capítulo anterior nosotros mencionábamos que hoy en día no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. Se me viene a la mente aquella madre que ya tiene edad y que le quiere enseñar a su hija cómo criar o cómo mudar, ¿no?, cómo alimentar, etcétera, a su hija, o en este caso al nieto. Y la reacción de la mamá de esa criatura muchas veces es, pero si déjame a mí tranquila porque yo lo sé hacer. Entonces nos incomoda muchas veces este acto de escuchar un consejo o de sentarnos. Somos la cultura occidental, muy contraria y distinta a la cultura oriental, en donde yo me imagino a un anciano rodeado de jóvenes. Un venerable anciano. Correcto. Como le dicen los orientales. Y hablando y los jóvenes escuchando, pero para un beneficio propio de ellos. Y en nuestra cultura occidental, ¿dónde? ¿Qué están haciendo? ¿O qué le permitimos los jóvenes a los ancianos que hagan con nosotros? Muchas veces no los escuchamos. Y si es que se escucha, simplemente es escuchar anécdotas de vidas muy distintas a cómo vivimos nosotros hoy en día. Es frustrante eso, ¿no? Porque aquí nos encontramos un consejo bíblico que dice lo primero, oír. ¿Qué cosa?
la sabiduría, pero la sabiduría viene de afuera, viene de Dios a través de su palabra. Por lo tanto, yo no puedo, el primer principio que yo quiero rescatar de este capítulo, ¿no? Es yo no puedo pretender ser sabio, ser prudente, conducirme bien, porque mucha gente dice, no, si yo soy buena persona, pero ¿bajo qué parámetro? ¿Bajo las normas de Dios? No, sino Yo me considero buena persona. porque no le hago mal a nadie, Claro. ¿no? Entonces acá nosotros estamos viendo que oír la palabra de Dios, la fuente de la sabiduría, y que provoca ese temor a Jehová, tiene que venir de afuera, no soy yo. Y vivimos en una cultura centrada en el yo, Así es, antropocéntrica, ¿no? Y yo y más, actúo... más que antropocéntrica, egocéntrica, yo diría. Exacto, ¿no? Que se basa y que actúa y reacciona satisfaciendo las propias gustos, emociones, sentimientos del ser humano. Entonces aquí nosotros, el mensaje cristiano, el mensaje bíblico es que debemos agradar a Dios, no agradarme a mí mismo. Cuando usted sintoniza o tiene todo el dial de las radios, ¿no? Hay para todos los gustos, todos los estilos. ¿Por qué? Porque todo está diseñado para satisfacer a las personas. Y aquí nosotros encontramos que mucha gente, muchos de nosotros, hay que incluirnos, ¿no? Nos gusta escuchar solamente aquello que nos agrada. Pero aquí encontramos que yo no soy el punto de referencia, no son mis gustos. Yo debo escuchar aquello que viene de afuera de mí. Pero que es Dios a través de su palabra, ¿no? Correcto, pero cuando tú dices algo que viene de afuera, pudiera ser que eso que viene de afuera sea de alguien que no se interesa en mí. Y ahí viene el segundo punto que quería rescatar. Justamente. Entonces, cuando nosotros escuchamos a Dios, escuchamos a alguien que está interesado en nuestro bienestar, en nuestra felicidad. Él nos creó, Él nos ama, y fue capaz de ocupar nuestro lugar en la cruz. Ahora fíjate lo que dice el verso 10 del mismo capítulo 4. Oye, nuevamente, oye, hijo mío, y recibe, ¿qué cosa? Recibe mis razones, dice, y se te multiplicarán años de vida. ¿Ah? ¿Y por qué? Sencillamente porque cuando escuchamos a nuestro Dios, nuestra vida cambia, nuestra vida mejora. Se me viene a la mente el caso de Roboam. Roboam, el hijo precisamente de Salomón. Y Roboam le tocó enfrentar un problema que se produjo porque su padre, por causa de sus esposas y todo esto, había subido mucho los impuestos al pueblo. Entonces van los ancianos del pueblo, van a pedirle, Roboam, baja los impuestos y el pueblo te va a servir con gusto, te vamos a seguir. Entonces vino el consejo de los jóvenes le dijeron, mira Roboam, aquí deben saber quién es el que manda aquí. Tú tienes que decir que tienes que poner mano dura para que ellos te obedezcan, porque aquí la obediencia es sí o sí. Los ancianos le habían dicho que si él le hacía caso al pueblo, ellos le iban a servir. Los jóvenes le dijeron que no. Él escuchó al joven porque le gustó lo que le dijeron. Porque tal vez resaltaba la figura. Exactamente, está centrado en ti. Tú eres el rey, tú eres el que manda, se debe obediencia a ti, tú. Y cuando nos alimentan el ego, claro, y ahí tenemos el resultado. Exacto. Él decidió elegir lo que los jóvenes dijeron y se dividió el reino. Se le dividió el reino. La clave del libro de Proverbios son, usted lo acaba de mencionar a través de la historia, elecciones. Él eligió, el rey eligió, son elecciones. Entonces nosotros en la vida siempre las elecciones las basamos de acuerdo a lo que hemos oído o a lo que hemos experimentado. Por ejemplo, si yo pasé muchos años endeudado por una mala decisión, cuando tenga que volver a enfrentarme a una negociación, a una compra o a una venta, yo voy a sacar esas experiencias, las voy a traer, experiencias pasadas, sí, las traigo al presente para que mi elección sea la correcta. Entonces el ser humano se compone de este bagaje, de este background de situaciones positivas y situaciones negativas.
las situaciones negativas podríamos resumirlas en cuando hemos escuchado los consejos equivocados o O no simplemente, hemos querido escuchar. o simplemente no hemos querido escuchar. Pero aquí es causa y efecto, porque cuando yo no quiero escuchar a Dios, automáticamente, aunque es de forma pasiva, yo estoy escuchando lo contrario a Dios. Ah, sí. Entonces, en indudable. el fondo, siempre vamos a estar atentos a algo. ¿Por qué? Porque una persona desde que nace en este mundo absorbe todo lo que le rodea, que es su cultura, su sociedad. Por lo tanto, muchas veces yo puedo estar actuando de acuerdo como actúan otros. Y no he escuchado a nadie, nadie me ha dicho nada. Pero el hecho de actuar como actúan otros, o la mayoría, es porque estoy siguiendo el consejo de aquellas personas. Claro que sí. Obviamente de una forma irracional, sin medir consecuencias, que es lo más trágico. Entonces, aquí nosotros vemos que cuando la Biblia dice, muy importante el libro de Proverbios, oír, está atento y de muchas maneras lo menciona, es oír solamente a dos caminos, a Dios o al enemigo de Dios. Bueno. Y que sus voces son muy atractivas. ¿Por qué? Porque es una voz que no está centrada en Satanás, está centrada en mí mismo. Y la voz de Dios o el mensaje de Dios está centrado en Él, en Dios. Entonces es interesante porque cuando yo quiero escuchar a Dios, el mensaje de Dios, yo tengo que cambiar o hacer reformas en mi vida. Pero si escucho el mensaje de Satanás, estoy bien como estoy. ¿Sabes, Joel? Vamos a separarnos solamente un momentito. Lo que tú has tocado es muy importante. Al regreso vamos a continuar conversando acerca de lo mismo. Así que, por favor, espérenos solamente un instante, ya estamos con ustedes. Qué bueno que continúe con nosotros. Y como usted sabe, siempre pedimos ayuda a nuestros amables amigos, a quienes detenemos en la calle, le hacemos perder un minutito para saber qué piensan acerca de. Y en esta oportunidad, ¿cuál es su opinión acerca de? La pregunta fue, ¿es bueno o es malo recibir consejos? Vean lo que respondieron. Yo encuentro que más o menos, ¿Por qué? porque algunos te pueden dar consejos buenos y otros malos. Sí, bastante. ¿Por qué? Porque la juventud ha cambiado mucho de un tiempo a esta parte. Y es bueno que escuchen los consejos de la gente de edad. Bueno, ¿Por qué? bueno, porque así a uno le dicen cosas que realmente le interesan, cosas buenas. Es bueno escucharlo, ¿Por qué? porque hay unos que saben más que otros. Po. Depende de quién le dé el consejo, Ya. ¿Por qué? porque si me da un consejo mi familia es aceptable, pero cualquier persona que ande en la calle y me da un consejo no lo puedo aceptar. Es bueno, ¿Por qué? porque muchos te aconsejan, bueno, no todos, pero muchos te aconsejan para bien. Ya. Es bueno, sobre todo para la juventud, gente adulta, te sirve de harto. Depende de quién venga el consejo, porque tiene que ser una persona con más experiencia también, po. Porque yo, por lo menos por los hijos, lo digo yo, porque los hijos tienen que pedirle consejo a las mamás, po, no a otra persona ajena. El mejor consejo viene de la madre. ¿Qué te parece, Joel? ¿Qué te pareció la respuesta? Interesante. Pero, Aparentemente parecía sí. una pregunta muy simple. Yo pensé que todas las respuestas iban a ser en la misma tónica, pero Ya. al parecer no fue así, ¿no? Y una de las palabras que más resaltó fue depende. Y creo que eso era precisamente hacia donde estaba dirigida la pregunta. ¿Será entonces que hay requisitos previos para que yo pueda recibir consejos? ¿Cómo depende de quién? ¿Depende de qué situación? Yo creo que va por ahí, ¿no? El consejo Eh, necesita tal vez algún tipo más de... Fíjate, los jóvenes a veces están más dispuestos a recibir consejos de otros jóvenes que de los mayores, Ujú. siendo que un joven como él tiene la misma experiencia de él, o la misma inexperiencia, Claro. podríamos decirlo.
La misma Entonces, probabilidad de equivocarse. la misma error. probabilidad de equivocarse. Entonces, cuando se da un consejo, a veces después dice, bueno, me equivoqué, tenía buena intención. Me llamó la atención una de las amigas que fueron ahí encuestadas, que si la familia le da un consejo, le es más fácil tomarlo. Yo creo que por ahí va una respuesta bien clara y a la vez que es bíblica. ¿Por qué razón? Porque esta capacidad de oír involucra mucho el obedecer y el involucrar el corazón, ¿no? En la cultura hebrea, poner el corazón, en algún momento usted lo mencionó, tal vez en capítulos anteriores, en donde se da este principio de repetir las palabras a los hijos, pero que antes son guardadas o puestas en el corazón. Así es. En muchas áreas de la vida, el Antiguo Testamento, en esta cultura hebrea, muestra esta área de poner el corazón. Y no es ajeno esto de el recibir consejo. Por lo tanto, sabiendo, conociéndonos Dios como somos nosotros, que si un extraño viene a darme un consejo, somos capaces incluso de decir, ¿y qué te crees tú que ni me conoces para darme un consejo? Porque aparentemente cuando alguien nos aconseja, nuestra vulnerabilidad se expone. Porque un consejo es porque estoy haciendo algo malo, estoy equivocado. Entonces, tiene que primero estar el factor amor, cercanía, corazón, confianza. Por eso, el Señor dice, Él se atreve y es el único en el cual nosotros podemos recibir consejo. Porque nosotros le amamos, porque Él nos amó primero. Entonces, se cumple en el que Dios nos ama, el que está cerca de nosotros y en el que Él quiere que nosotros tengamos confianza y fe en Él. Entonces, yo encuentro de todas las personas que puedan existir en este mundo, el más apropiado para darnos un consejo es Dios, ¿no? Y después de Dios, los padres. Sí, hay una idea, una cita muy interesante que dice que para los hijos la voz de Dios son los padres. Así es. Y los maestros también, dice. Ahora, fíjate, en ese sentido, yo creo que es tan importante que nosotros comprendamos primeramente que quien nos da el consejo es alguien que nos ama, como tú bien decías. Ahora, Dios en primer lugar y los padres tienen un amor incondicional. No es un amor porque podríamos decir, uno podría decirle a alguien, mira, yo te aprecio mucho como amigo, ¿por qué? Yo no le voy a decir eso, porque tú me sacas de apuro, claro, porque tú tienes dinero. Es un amor interesado. Porque puede ser un amor interesado. Exactamente. ¿Ah? El amor de Dios es incondicional. Incluso, fíjate, hay algunos esposos que aman a sus esposas porque lo hacen feliz. ¿Por qué? O mientras son amados, porque cuando uno de los cónyuges deja de amar, el amor del otro también se enfría. Entonces, ese amor, ¿por qué? Es el amor que... El texto favorito de la Biblia mío es Isaías 49:15. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse de su hijo, aunque ella se olvide. Es una posibilidad muy remota, pero es una posibilidad humana. Pero es muy remota. Aunque ella se olvide, yo nunca me voy a olvidar a ti. Fiel reflejo de la incondicionalidad y cercanía de Dios. Justamente. En otras palabras, Dios se gana el derecho, por todas las evidencias en la historia y en la Biblia, de que su amor es genuino, es cercano. Justamente. Y por ende, no debiera ser extraño, ni frío, ni lejano el consejo bíblico, cuando en la vida práctica sí lo es muchas veces, porque el consejo es tan fácil desecharlo. El consejo de Dios, cuando es oído, muchas veces hay una barrera y no pasa, no llega al corazón, no llega mucho menos a los actos. Y algo que tú dijiste en una conversación pasada también, esto tiene que ver con la experiencia que nosotros tenemos con Dios. Nosotros, cuando decimos, bueno, ¿y dónde está Dios? Yo no conozco a Dios. Bueno, yo empiezo a conocerlo a Dios, lo conozco a través de la Escritura, lo conozco a través de la naturaleza, lo conozco a través del Espíritu Santo, lo conozco a través de Jesucristo, lo conozco de muchas formas. Y cuando ese conocimiento empieza a crecer, mi conocimiento, también mi confianza en Él empieza a crecer
y yo no tengo ningún problema ahora para Correcto. escuchar su voz. Fíjate lo que dice el capítulo 5 del libro de Proverbios. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y mi inteligencia, dice a continuación, inclina tu oído, y a mi inteligencia inclina tu oído. Ahora, aquí el capítulo 5 me está hablando de algo que yo debo ser cuidadoso. Fíjate, ahí me habla de la protección a la familia. Ujú. Y creo que hay algo que a veces nosotros descuidamos, nuestras palabras. A veces nosotros herimos a quienes más amamos con nuestras palabras, por no Correcto. ser cuidadosos con el uso de nuestras palabras. Y porque mis palabras no son coherentes con mis actos, porque muchas veces ¿También? con las palabras puedo decir te amo, pero con el los gesto, hechos no. con los hechos no. Y Claro. viceversa, ¿no? Como usted también lo plantea. Aquí viene lo apasionante del libro de Proverbios, porque comienzan los consejos prácticos, ¿no? Sí. Usted acaba de mencionar el daño que podemos provocar y que otros libros de la Biblia, autores bíblicos, mencionan, ¿no es cierto?, el poder dañino que pueden ser nuestras palabras, ¿no? Y fíjate, en la misma dirección, podríamos decir también que yo debo cuidar mis palabras, pero debo cuidar ciertas palabras también que llegan a mí. Y me menciona que debo tener cuidado con las palabras de la mujer extraña, Ujú. ¿ah? Que no es mi esposa. Esas palabras me pueden llevar a un camino que después yo tendría que lamentar a lo mejor todos los días de mi vida. Entonces son dos cosas. Y estos dos hechos echan a perder mi relación familiar. Yo creo que es un consejo muy sabio del libro de Proverbios porque allá en el Génesis, una de las primeras instituciones que Dios formó fue la familia. Y precisamente es el blanco de los ataques del enemigo de Dios. Porque recuerda que atacando a la familia, ataca a la sociedad. Correcto. Ataca a la iglesia. Una familia destrozada es un triunfo para el enemigo y un tremendo dolor para la iglesia. Y parte, podríamos decir, así como una familia se constituye por medio de un matrimonio, después los hijos y así sucesivamente, entonces podríamos tal vez, no sé si clasificar o catalogar, que uno de los principales ataques del enemigo es también para el matrimonio. Si bien aquí está hablando bajo el prisma, hablándole al hombre que se cuide de no caer o no pecar con otra mujer que no es su esposa, pero sin duda alguna que está en un lenguaje genérico, porque hoy en día, claro que sí. La tentación o el ataque del enemigo a la sociedad puede ser tanto para el hombre como para la mujer. Y en las circunstancias que estamos viviendo, desgraciadamente esto se ve como algo normal y natural. ¿Ah? Incluso vamos mucho más allá todavía. Tanto el hombre como la mujer se dan ciertas licencias para tener alguna aventura. Y se llama así, una aventura, no si fue una aventura, algo pasajero, no nada trascendental, nada que fue algo que pasó y se olvidó. Y por lo general esa aventura siempre está actuándose o se vive en secreto. Por lo tanto, muchas veces se reduce la probabilidad de que alguien más sepa y por ende me dé un sabio consejo. Sí. Me cierro a la posibilidad de ser aconsejado. Y tal vez cuando ya es sabido, es noticia, y alguien me da un consejo, la respuesta ahora ante ese consejo es: no te preocupes, lo tengo dominado o la situación está bajo control. Yo creo que también esa es una racionalización que va limitando el efecto del consejo. Uno de los graves problemas de estas tentaciones del hombre para con otra mujer que no es su esposa y viceversa, ¿no? Para la mujer con otro hombre que no es su esposo, es llegar a un límite, no saber cuál es la frontera, cuál es el límite donde uno ya traspasa un viaje sin retorno y pretender que uno en todo momento tiene la situación bajo control. Es que, ¿sabes? El enemigo en ese sentido es muy astuto. ¿Ah? Primero nos convence que nosotros somos los más inteligentes. Todos los demás que lo han hecho son tontos. Los pillaron. Alimenta el yo. Claro, tú estás al control. Tú sabes controlar, es algo pasajero, no te preocupes, no va a pasar nada, qué sé yo. Y me convence de mi inteligencia superior. Entonces, cuando yo doy el paso, en ese momento el enemigo se encarga de tocar campana.
y todo el mundo se entera. Y como tú decías, es un viaje sin retorno. ¿Cuántos hogares destrozados hay por por esta misma situación? Ahora, la razón de esto tal vez es ir tras algo que no estoy obteniendo en mi familia. Y el consejo de Proverbios, ahí en el capítulo 5, el verso 18, es, aquí tal vez, pastor, tenemos el privilegio de interpretarlo bajo dos puntos de vista, el suyo y el mío, ¿no? Dice la Biblia, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Yo llevo 8 años de matrimonio. ¿Usted cuánto? 43. 43 años. O sea, veo que son, decía, ¿no? Son dos etapas de la vida distintas, Claro que sí. en donde el Señor, el consejo es, alégrate con la mujer de tu juventud. Esperando tu segunda hija, la hija, y correcto. yo Nieto, me con imagino. 7 nietos. Pero lo interesante, pastor, es que independiente de la etapa, aquí hay muchos principios para extraer, como por ejemplo, permanencia. Luchar por ese hogar que Dios nos ha dado. Hoy en día es muy fácil casarse y ante la menor dificultad, obstáculo, buscar cualquier solución, menos la continuidad. Puede ser el divorcio, Pero etcétera, ¿no? fíjate, hay personas que se casan ya pensando, mira, si no resulta, bueno, no, tú sigues por tu camino, yo sigo por el mío, como algo tan natural, tan normal, sin pensar en que esa relación hay Correcto. hijos, Ahora, hay hijos otro que van a salir principio, perjudicados. otro principio que vemos acá, por ejemplo, es la monogamia, porque dice, alégrate con la mujer singular y la misma mujer de tu juventud. Ahora, ¿cómo puede dar ese consejo a alguien que tuvo 1000 esposas? ¿Ah? Es que las tuvo después de soltarse de la mano de Dios. Exactamente. De perder Ahora, ese temor a Jehová, que es la sabiduría. tenemos que considerar que alguien dirá también que no hay algo tan drástico para hablar acerca de este problema de las muchas esposas, o esposo podría ser hoy día. El problema es que Dios no habla, el Señor Jesús, por ejemplo, no habló en contra de eso. ¿Por qué? Porque Él cuando vino a atacar el problema en la raíz. Correcto. No atacó los síntomas. Él atacó la raíz del problema, que era el pecado. Y lo otro interesante es que, y que lo mencionamos en el capítulo introductorio, es que Salomón comenzó a ver la cultura que había. Primero vio que él tenía poder, era el rey, y luego que otras culturas tenían más de una mujer. Y entonces él comenzó a mezclar su vida espiritual con su estilo de vida, y al estilo de vida le agregó aquello que la cultura u otras culturas, otras civilizaciones era normal. Entonces, cuidado que cuando nosotros, o cuando la cultura, la sociedad dice, no, esto ahora es normal practicarlo. Claro. Y yo como un hijo de Dios, lo inserto en mi estilo de vida, inevitablemente va a afectar en mi vida espiritual. Correcto. Ahora fíjate, permíteme, tengo un pensamiento interesante que quisiera compartir con nuestros amigos. Al hablar de estos proverbios, fue la amplia difusión de estos principios y el conocimiento de Dios como aquel a quien pertenece toda alabanza y honor, lo que hizo de los comienzos del reinado de Salomón una época de elevación moral, tanto como de prosperidad material. Una cosa lleva a la otra. Esos principios fueron los que mantuvieron en alto esta moral y también la prosperidad material. Y física, porque en Proverbios se ve, si tú sigues mi consejo, si tu oído está atento, vas a tener incluso salud, dice, ¿no? Se van a prolongar los días. O sea, es casi como un desafío que el Señor hace. Mira, prueba. Si tú sigues esto, vas a ver que la cosecha va a ser abundante y va a ser agradable. Ahora, si tú te apartas, también nos dice lo que va a ocurrir. Esto es como probar un plato del mejor chef del mundo. Sí. Usted va a saber que es lo más sabroso y rico. No es como de pronto cuando uno entra a un restaurante, ¿cómo sabrá? ¿Será bueno? ¿Será malo? Aquí Dios nos está presentando las situaciones prácticas de la vida para obtener el éxito. Y todo trasciende en esa humildad para aceptar la sabiduría divina,
para dejar de lado mi prejuicio, mi racionalización, mi forma de concebir y percibir las cosas, dejar de yo ser el que tenga una agenda. O sea, en otras palabras, lo que nosotros hacemos es, yo tomo los propósitos de Dios y los agendo en mi calendario. Y cuando somos nosotros que tenemos que entrar en la agenda, en el plan de Dios para nuestra vida. Así es. Ahora fíjate, el éxito en el hogar, el éxito con la familia, creo que no se puede comparar con ningún éxito que podamos tener en relación a la finanza, en relación a otras cosas. Creo que es lo máximo y es eso precisamente lo que el Señor quiere para nosotros. Bueno, ¿qué te parece? Otra vez nos pilló el tiempo, vamos a hacer un breve paréntesis y ya estamos con usted nuevamente. Muy bien, ya estamos nuevamente con usted y tengo en mi mano esta revista Familia Feliz. Sí, digo vida porque tener una vida familiar nos cambia la vida realmente. Y hemos estado hablando de la importancia que tiene el hogar, la familia. Y ¿sabe usted? Hay un tema aquí, en busca del matrimonio ideal. ¿Existe el matrimonio ideal? Bueno, si usted no lo cree, o sí lo cree, de todas maneras es importante que usted lea este capítulo de esta revista. Es importante, es interesante, le va a servir a usted, le va a servir a alguien a quien usted ama, puede ser su hijo, su hija casada, puede servir a un nieto, a un sobrino. Siempre nosotros queremos que los demás tengan también una familia feliz y nosotros la tenemos. Y si no, podemos hacer algunos cambios para que esto pueda ser una feliz realidad. Le invito a que usted solicite esta revista, Familia Feliz. La dirección está apareciendo en pantalla. Usted solo debe solicitarla y nosotros con gusto se la enviaremos. No deje pasar esta oportunidad. Bueno, Joel, continuamos. Muy buen material, pastor. Muy buen material, realmente. Hoy, si usted me permite, me quedé con una sensación extraña al cierre del bloque anterior y al comenzar este. Porque hablamos de ese texto que dice el Señor, alégrate con la mujer de tu juventud, pero tal vez están nuestros amigos que nos sintonizan y probablemente ya han tenido una experiencia matrimonial fracasada, frustrada, han renovado su vida o probablemente sean personas que están en un estado civil de divorciado y están solos. Interesante que si bien aquí está el principio ideal, la Biblia también tiene otro principio que es que el amor de Dios es tan grande que se llama restauración. Así es. Y que Dios puede restaurar nuestras vidas, ¿no? Este es el ideal, que aquella mujer con la cual fuimos jóvenes, nos enamoramos, nos casamos y hasta que, como usted, nietos y todo, pero el estar en este mundo, en esta sociedad, de alguna forma, o podríamos decir, al hacer caso omiso a la voz de Dios, muchas veces nos vemos expuestos a los fracasos. Pero aún así, ante este ideal de Dios, está la restauración, el volver a rehacer una vida matrimonial, familiar, pero con una nueva oportunidad para esta vez hacerlo bajo los parámetros y las normas y el consejo divino. Qué bueno, Joel, que hayas tocado este punto, me parece muy bueno, por la sencilla razón que como tú dijiste, nadie está libre de... Puede que haya cometido un error también, correcto, que sea culpa de la persona, pero eso no significa que va a tener que pasar toda su vida con esta culpa. El Señor, como tú bien lo dijiste, tiene esto de la restauración. Ahora, lógicamente que creemos que si ha sucedido algo, si ha pasado por alguna experiencia amarga, esto puede servir de experiencia también para no cometer los mismos errores. Correcto. Y para tomarse más firmemente de la mano del Señor y a lo mejor tener muy en cuenta los consejos de Salomón, los consejos que Dios nos da a través de él. Y tal vez de principio, ampliándolo aún más todavía, es para nuestros amigos que incluso no se ha casado aún, porque dice, alégrate con tu familia. Hoy en día vemos que en el caso de la juventud, los niños,
La alegría está basada, de hecho no es un estado constante, sino que es un momento tal vez del día o de la vida, y está basada mucho en lo material y no en lo relacional. Así que también es un principio. La palabra es un tanto simple, pero cargada de un significado tremendo. La alegría con aquel que está con nosotros. Puede ser padre, madre, hijos, y no necesariamente, aunque el texto es explícito, no necesariamente un cónyuge. También puede ser aquellos que nos aman y nos rodean. Así es. Ahora, en relación con esto, creo que es muy importante, porque lo hemos estado recalcando desde que comenzamos a conversar, desde que comenzamos en el capítulo 1 de Proverbios, hemos estado recalcando esto de la relación que hay. Primeramente, una buena relación con Dios nos lleva a tener una buena relación también con nuestros semejantes. Y esa buena relación tiene que pasar por algo tan importante como es la familia, como es la esposa o el esposo. Entonces tenemos que tener presente esto, que Dios dejó el matrimonio como yo lo encuentro que es un regalo maravilloso. Realmente un regalo extraordinario, maravilloso. Y cuando lo sentimos así, creo que nosotros también vamos a poner la parte que nos corresponde. Porque cuando uno se casa, uno debe casarse con la condición de que el casamiento es una vez en la vida y para siempre. Correcto. Hasta que la muerte los separe, dice las Sagradas Escrituras. No hasta que el juez nos separe, no, hasta que la muerte nos separe. Entonces tenemos que tener presente esto. Y otra cosa, a veces el matrimonio, cuando es apresurado, puede ser por motivos que no son el amor. Porque alguien puede casarse apasionado, se casa apasionado y la pasión se termina y esa persona dice, se me terminó el amor. Por ahí dicen que el amor es ciego y se cega a los consejos. Sí. Porque cuando una pareja de novio está apasionado, los consejos muchas veces rebotan. Claro, o como decimos, entra por un oído y sale por el otro. Pero esas personas que dicen que el amor es ciego... Y después se tienen que pagar las tristes consecuencias. Y quienes dicen que el amor es ciego, tengan la completa seguridad que recupera la vista después de casado. Y ahí es demasiado tarde. Ahora, aunque hayamos entrado de esa manera en el matrimonio, y tal vez estamos escuchando este consejo bíblico, el Señor tiene la capacidad de cuando nos enamoramos de Él, de reenamorarnos con ese amor verdadero. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta que hay un amor mucho más trascendental que aquella pasión que estuvo en algún momento, pero después se fue apagando. Porque así es la pasión. Así es. En cambio, el amor de Dios es más que un sentimiento, es un principio que se transmite. En eso quería... Y el principio no cambia y no muda. El capítulo anterior veíamos acerca de que nos falta en esta sociedad vivir de acuerdo a principios, a algo que no cambie, que si yo me voy a otro país voy a seguir. Por ejemplo, si yo me voy a otro país, yo soy soltero en otro país, pero yo sigo amando a mi esposa. Por lo tanto, esa libertad que me da el cambiarme a otra cultura, no necesariamente a mí debiera afectar mi relación con mi esposa. Exactamente ocurre con Dios. Hay muchas culturas que van entrando en el cristianismo, en la vida espiritual, entonces van afectando y aparentemente yo soy libre, ahora estoy libre para hacer como a mí me parezca. La cultura jamás a mí me debería afectar la relación con mi Dios, así como el cambiarme a otro país donde me cambia mi estatus civil, no debiera afectar el amor que siento para con mi esposa. Ahora, fíjate, en relación con eso mismo, tenemos que considerar, como el amor es un principio, el Señor perfectamente ahora me puede decir, amarás a tu esposa. Es un mandato. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y es un mandato. Correcto. Ahora, yo tengo que saber que yo debo amar a mi esposa. Y cuando yo estoy dispuesto a hacerlo, no tengo problema. Pero el problema está en que en la sociedad se procede de otra manera y en mi trabajo y todos piensan diferente y empiezo a cambiar mi forma de pensar. Es el enfoque de las cosas. Claro. Hoy en día en una relación de pareja el importante soy yo, que me amen, o muchas veces hay problemas cuando me siento menos amado o que estoy recibiendo menos de lo que doy. ¿Cuál es el punto de referencia? Soy yo. Pero el amor en la Biblia, la referencia es el otro. A tal punto que Dios, su amor, se enfoca en nosotros, a tal punto que da a su único hijo. No es un amor egoísta centrado en mí, sino en el otro. Y en la relación conyugal
la forma de mostrar amor no es sentirlo yo, sino el proveer amor y el dar amor y asegurarme de que mi esposa en mi caso, perdón, se sienta amada. Ahora, cuando nosotros nos casamos, cuando uno se casa enamorado, ¿ah? Uno se casa para hacer feliz a la persona. Correcto. ¿Ah? No para que, no me para hagan que ella feliz. me haga feliz, porque si no, como tú decías, sigo rondando y bueno, voy a ver cuánto ha hecho por mí, cuánto... A mí me gusta la historia de Jacob. O sea, linda. Me gusta en el sentido de la actitud de Jacob, que ante el engaño de Labán, de su suegro, él dice, pero la Biblia dice ahí en Génesis que Jacob trabajó los primeros 7 años y fueron como pocos días porque amaba. O sea, el enfoque de él no era satisfacer su corazón, sino que él estaba amando. Y ahí también hay principios, ¿no? Aguantó 7 años. 14 años. Claro, no, primero 7 Claro. años y no tuvo relación premarital No. con su novia o con la que estaba. O sea, ese es un amor genuino. Bueno, tal vez cerramos el paréntesis, ¿no? Pero hay esos principios importantes de cómo preservar y proteger algo tan lindo que es la familia, ¿no? Y que está tan afectada y atacada por valga la redundancia, ataques del enemigo por medio de este pensamiento cultural que hoy en día hay, el satisfacerme a mí mismo, en mi sentimiento y despreocuparnos del resto. Bueno, desgraciadamente es así, pero algo que dijimos anteriormente, creo que debemos siempre apuntar a lo que el Señor nos muestra, que es un ideal, pero yo debo apuntar a ese Correcto, ideal. apuntar Porque al- si yo no apunto a algo, voy a quedar, recordemos, es mucho más fácil nivelar hacia abajo. Correcto. Y eso es lo que generalmente se hace, nivelar hacia abajo. Aquí el sabio nos aconseja cuidado con eso, porque tal vez son las grietas que se van formando en una relación interpersonal de amistad. Puede que no se rompa la amistad Pero ya no de llega a ser forma lo mismo. directa, Ya no es lo mismo. pero es una grieta que en la pared, en la muralla de una represa, es la destrucción tarde o temprano. Bueno, son formas de cuidar la amistad que también el Señor aquí, por medio de su palabra, nos muestra. Una amistad, un buen amigo, bueno, los amigos son pocos, uno los elige, pero como dice el dicho, de lo bueno, poco. ¿Ah? Uno tiene que saber elegir la amistad. Hay amigos que quieren más que los hermanos, y la Biblia lo dice. Lo dice, correcto. Entonces, tenemos que considerar la amistad. Y para tener buenos amigos hay que ser buenos amigos. Yo tengo que mostrarme amigo. Para tener amigos tengo que mostrarme amigo. Entonces, tú mencionaste el ejemplo de David y Jonatán. Nosotros cuando vemos el amor que se tenían los dos, era un amor de amigos. Estaba dispuesto a poner su vida por su amigo. Entonces, creo que esa amistad es la que hoy día hace falta, porque hoy día existen muchas amistades muy superficiales. Correcto. Una amistad, como tú bien lo mencionabas, Son basadas en el sentimentalismo. Claro, la cantidad de amigos, ¿ah? Y hay personas que parece que ven ahí en el Facebook quién tiene más Que amigos. es una competencia. ¿Quién tiene una competencia de Claro. cantidad de amigos. Pero en ese sentido tenemos que considerar de que hay que saber hacer la distinción. Vivimos en una cultura de la superficialidad, de las apariencias, ¿no? Y un verdadero amigo es el que trasciende todas aquellas superficialidades y llega al fondo, al centro del corazón. Y la palabra de Dios nos aconseja tener cuidado con guiar nuestro relacionamiento interpersonal simplemente con el sentimentalismo. Debiera estar guiado por los principios, por las normas, ¿no? Para poder realmente que la amistad se genere y evolucione, se desarrolle en un ámbito en el cual Dios también está inserto. Correcto. Porque yo puedo ser muy amigo de alguien, pero no necesariamente esa persona vive y está bajo los principios y las normas de Dios. Aquí tiene que ser un relacionamiento entre tres. Yo soy su amigo, pero también hay un tercer amigo que es el más importante, que es Dios, ¿no? Y que la relación con Él influye en nuestra relación. Exacto. ¿Sabes? Y bueno, ya nos queda poquito tiempo, pero podemos mencionar. El Señor también se preocupa de cuidarnos a nosotros mismos. Debemos cuidarnos a nosotros mismos. Y para eso, el Señor también dice que debemos cuidar nuestros pensamientos.
debemos cuidar qué es lo que estamos pensando. Y fíjate, hay un texto que me gusta mucho, está en Filipenses, donde me dice todo lo noble, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. ¿Ah? Nuestros pensamientos, tú sabes, los pensamientos de repente se van. Y si uno los deja ir, pueden irse en dirección equivocada. Y que se va a evidenciar en nuestros actos. Exactamente. Estilo de vida. Justamente. Entonces debemos cuidarnos. Y para poder cuidarnos en ese sentido tenemos que cuidar también lo que vemos, lo que escuchamos, lo que leemos, nuestras conversaciones. Todo eso tiene que estar guiados por aquel que, como tú dices, es el amigo principal. Correcto. Y aunque es nuestro amigo principal, nosotros tenemos la misión de subir, elevarnos a Él y no traerlos a nosotros a nuestro nivel, porque a veces lo bajamos tanto a nuestro nivel que lo tratamos de igual a igual. Correcto. Y eso no corresponde. Aquí habla de cuidar el corazón. Justamente. En las culturas antiguas era el centro no solo de lo emocional, sino también de las elecciones. Así es. En la Biblia se ocupa de algunas otras maneras también la importancia del corazón. Dice, por ejemplo, perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo. En otras palabras, lo que hay en el corazón es lo que, como usted bien decía, se refleja en el pensamiento y en última instancia también en el actuar, la vida diaria. Y contra eso tenemos que luchar. Bueno, Joel, nuevamente nos pilló el tiempo y quiero pedirte que tú le digas algo a nuestros amables televidentes en relación a lo que hemos estado conversando. Bueno, de antemano agradecer la oportunidad de estar compartiendo estos desafiantes temas bíblicos, porque nos aconseja en primer lugar a oír la palabra de Dios y que esta palabra pueda llegar directo a nuestro corazón para que tanto pensamiento, forma de actuar, de reaccionar, nuestro estilo de vida se pueda ver reflejado ese amor que Dios quiere para nosotros. Querido amigo, Dios desea cuidarte. Él desea proteger tu familia, tus amistades, tu relacionamiento interpersonal, tu trabajo, tu corazón. Pero Él no lo va a poder hacer a menos que tú puedas buscar esta sabiduría, este relacionamiento personal con Dios de forma humilde, sencilla, pero de corazón. Así que te invitamos nosotros para que puedas aceptar esta invitación de que Cristo pueda estar en tu vida y en tu corazón. Por mi parte, permítame subrayar algo que ha dicho Joel, y es la palabra protección. El Señor nos está diciendo que debemos protegernos, debemos proteger lo que más amamos. ¿Y qué mejor forma de protección que la que Él nos ofrece por medio de su palabra? Por eso, usted que ama a Dios, usted que ama a sus seres queridos, sus seres amados, valga la redundancia, usted que ama a sus amistades, usted que quiere lo mejor para cada uno de ellos, aquí va a encontrar el mejor consejo. Solamente tenemos que seguirlo. Y si nos resulta difícil, tenemos solamente que pedirlo. El Señor está dispuesto a ayudarnos. Cuando hay algo que sea difícil, para nosotros es difícil, pero para Él no lo es. Recuérdelo, pídalo y el Señor lo va a dar con gusto, porque el Señor le ama. Tome una decisión, permanezca al lado del Señor y su vida va a ser mejor, va a poder gozar de la vida y con la seguridad de que podrá seguir gozando por la eternidad. Un cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo para usted y sus seres amados, y será hasta la próxima.